Leemos, hermanos, el capítulo 2 de Efesios, versículos 6 y 7, nada más, por favor, hermanos. Lo hacemos juntos ahí en su lugar, por favor. Amén, hermano, ya está ahí, Efesios 2, versículos 6 y 7. Amén. Leemos juntos, dice la palabra del Señor así. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, quiero que usted se fije una vez más, como lo hemos venido haciendo en este mes, en aquellas palabras que comúnmente se están repitiendo aquí. Primeramente, la parte de los personajes principales, los verbos, las ideas principales que están en este texto. Primeramente, fíjese bien lo que más se repite en estos dos versículos. Por favor, hermano y hermana. Dice, y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó, y asimismo nos hizo como sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que mira usted? ¿Qué es lo que se repite en estos dos versículos? Lo principal viene, fíjese bien, en la primera parte del verso 6. Juntamente con Él. ¿Juntamente cómo? Con Él. Dice, ¿qué hizo Jesús? Nos resucitó. Y asimismo dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿cómo? Con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿cómo? En Cristo Jesús. Mis amados hermanos, esta escritura que dice, nos hizo sentar, ¿cómo? En los lugares celestiales. Recordemos, hermanos, que la semana pasada, el domingo pasado, hablamos acerca de nuestra necesidad de ser vivificados, ¿sí? Y recordemos que nuestra condición es que estamos muertos espiritualmente, y a veces vivimos de esa manera, como muertos espiritualmente, pensando que estamos vivos espiritualmente. Pero para poder compartir, hermanos, esta parte del mensaje, le pido que me acompañe en oración a nuestro Dios. Incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre soberano, Dios de la gloria, en esta hora, Señor, estamos dispuestos a compartir, Señor, tu palabra, a escucharla, Señor, pero te rogamos en el nombre de Jesús que prepares nuestros corazones de una manera, Señor, que podamos estar dispuestos a recibir esa palabra con humildad, y que recordemos que es verdad, que tus palabras son fieles y son verdaderas, Señor. Y Padre eterno, te pedimos la guía, la dirección de tu Santo Espíritu, para que la palabra que yo proclame, Señor, sea una palabra, Señor, con denuedo, con claridad, con entendimiento, y sea solamente tu palabra, Señor. Por lo tanto, ministranos, Señor, con ella misma, pero hazlo a través de tu Santo Espíritu. Alienta nuestros corazones y manténnos atentos, Señor. Quita todo objeto de distracción de nuestras vidas. Permítenos honrarte a través de un corazón dispuesto a escuchar tu voz. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, el versículo 6 dice, y juntamente con Él, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién se refiere Pablo? Juntamente con ¿quién? Con Él, es decir, ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios? Según Pablo, ¿qué? Nos resucitó, nos pasó, gracias hermanos, pasó ¿de qué? De la muerte ¿a qué? A la vida, mis amados hermanos. Y después usted va a ver ahí, en esta parte dicen, nos resucitó, Pablo dice, y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares ¿qué? Celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Mis amados hermanos, esta es la posición del cristiano actual, en los lugares ¿qué? Celestiales, ¿sí? Tenemos un nuevo lugar para vivir, hermanos, una nueva manera, una nueva arena de existencia, un nuevo lugar. Nosotros no somos, como dice Apocalipsis, ya los que estamos morando bajo la tierra.
Comúnmente decimos, ya no somos del ¿qué? Del montón. Porque de ese montón el Señor lo que hizo con su mano soberana, tomó algunos, ¿para qué? Para redimirnos, para escogernos, para salvación. Y entre esos algunos están usted y estoy yo. Amén, hermanos. Y ahora, mis amados hermanos, nuestra ciudadanía no es terrenal y no es temporal. Nuestra ciudadanía es ahora celestial y por lo tanto es eterna. Gracias a Dios damos por eso, hermanos. Pero requerimos, hermanos, manifestar, estar como espiritualmente vivos. Porque decíamos, a veces vivimos como vivos. Pensamos que estamos vivos espiritualmente, pero nos conducimos como muertos espiritualmente, porque estamos como muertos espiritualmente. Mis amados hermanos, la vida es el mayor bien que podamos tener el ser humano. Pero como dice mi hermana Rosalba, pasar de la muerte a vida es el cambio más importante en cada uno de nosotros. Pasar de muerte ¿a qué? A vida. Mis amados hermanos, ningún cambio que sea menor a este va a poder producir una preparación para nuestra alma, para el espíritu, que es lo que vamos a presentar delante de Dios. El cuerpo volverá ¿a dónde? Al polvo, de ahí fue tomado, pero el alma volverá ¿a quién? A Dios, que fue quien la dio. Así que, mis amados hermanos, yo quiero decirle a usted que tenemos que prepararnos, alimentarnos espiritualmente para poder presentarnos ante el Señor como árboles de buen fruto, ¿sí? De manera que no es una pequeña compostura o reparación, hermanos, lo que requerimos nosotros. Y a veces pensamos que es así. Bueno, yo ya no soy como antes. Soy un poquito diferente. No es una pequeña reparación y compostura, hermanos. Y a veces creemos que, bueno, sí, nos hablan del alfarero, decíamos el domingo pasado, del taller del maestro, ¿verdad? Y pensamos que estamos en esa reparación, pero no es una pequeña compostura. Es más, hermanos, ni siquiera es un poquito de purificación o un poquito de limpieza. Tampoco es una herramienta. Requerimos algo totalmente nuevo, algo diferente, algo nuevo, mis amados hermanos. Ahora, quiero preguntarle, ¿qué es estar espiritualmente vivo? ¿Qué es eso, hermano? Usted me va a decir, bueno, pastor, usted va a predicar ese tema. Usted ya lo sabe. Pero para usted, ¿qué es estar espiritualmente vivos? Estar siempre en comunión con el Señor. ¿Estar como, hermana? En comunión con el Señor. En comunión con el Señor. Yo le puedo decir que estoy en comunión con Dios. Pero si usted afuera me ve gritándole o pegándole a mi esposa, no estoy en comunión con Dios. Es manifestar que estoy, ¿qué? En comunión con Dios, que tengo una comunión con el Señor y que estoy dando, ¿qué? Resultados de esa comunión con Dios. Mire, hermano, ¿para qué hace Dios esto? ¿Por qué nos hizo pasar de la muerte a la vida? Versículo 7, ¿qué dice? ¿Cómo empieza la primera parte del versículo 7? Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. En el futuro, hermanos, Dios va a seguir mostrando su abundancia, sus riquezas de su gracia para con cada uno de nosotros. Decíamos, nos tomó de un puñado de pecadores con su mano soberana y nos eligió a pocos, a muchos de nosotros. ¿Para qué lo hizo? Para perdonarnos, para redimirnos, para salvarnos de la muerte, del pecado, la separación de Dios. Son abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia, mis amados hermanos. Y Dios nunca, déjeme decirle, que nunca va a dejar de tratar con usted. En su bondad, en su riqueza y sobre la base de su gracia. Él no cambia, Él es inmutable. Aunque usted siga pecando, ¿qué va a hacer el Señor? Él no cambia, Él ha elegido. Él le va a salvar. Y dice la Escritura que si seguimos pecando, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Sin embargo, mi amado hermano y hermana, esto no quiere decir que usted, bueno, ya soy salvo, ya tengo la vida eterna y puedo comportarme, al fin ya me salvé, ya me salvó Dios. No es así. Aquella mujer que iba a ser apedreada por un pecado de adulterio, las palabras de Jesús
después de haber tratado con los corazones de aquellos que le querían apedrear. El que esté libre de pecado, dijo Jesús, ándele, tiene la primera piedra. Ninguno se atrevió. Y Jesús lo que fue y dijo es, mujer, ¿quién te condena? Tampoco yo te condeno. Pero vete, ¿y qué? Y no peques más. Eso fue lo que el Señor, de manera, mis amados hermanos, que Dios nunca va a dejar de tratar con nosotros sobre la base de su gracia. Él es inmutable, Él no cambia en sus promesas y propósitos. Él va a continuar siempre revelándonos esas riquezas de su gracia hasta la eternidad. Amén, hermanos. Cuando hablamos de esta palabra para mostrar, en el significado original, sí, se refiere al propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios, que Él quiere expresar, la expresión que Él va a hacer de esa exposición de sus riquezas abundantes, de su gracia, es precisamente para su propia gloria, para manifestar su propósito en cada uno de nosotros y que reflejemos de una manera íntima más la gloria de Dios, porque Dios va a usar su obra. Usted y yo somos obra de Él, somos hechura suya, amén, hermanos, y Él va a mostrar su obra, ¿sí? Y va a usar su obra para mostrar su gloria a través y a lo largo de los siglos, hasta la eternidad, ¿sí, hermanos? Así que, hermanos, no se trata de una compostura, de un remiendo, de algo pequeño, de una reparación o de un poco de limpieza o purificación. Se trata de algo totalmente como diferente y nuevo. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Y quiero que usted pueda apuntar. Se trata de tener entendido que el tema es tener, hermanos, una nueva naturaleza que surja del corazón, en el interior. Que yo anhele tener esa nueva, ¿qué? Naturaleza. Se trata, mis amados hermanos, de un nuevo ser. Se trata de un nuevo comienzo, de nuevos principios y de una nueva manera de pensar. Ya no como la que el mundo hace, como el mundo piensa, como el mundo hace las cosas, los caminos o los atajos que el mundo tiene. Ya no es ahora un nuevo ser, un nuevo comienzo, nuevos principios y una nueva manera de pensar. Y solo esto, hermanos, y nada más que esto, nada menor a esto, del nuevo comienzo, hermanos, va a hacer que satisfagamos las necesidades de nuestra alma, del Espíritu, para poderlo presentar ante nuestro Dios. ¿Por qué necesitamos esto? En este versículo que hemos leído, estos dos versículos, queda claro que Pablo está esperando una respuesta plena de los efesios, que el Evangelio sea predicado en la vida de ellos, a través de una vida de testimonio, no de una manera temporal. Como en muchos, a veces lo hacemos, predicamos el Evangelio solamente de manera temporal. ¿Por qué pasa esto, hermanos? ¿Recuerda usted la parábola del sembrador? El sembrador, ¿qué dice? Salió a sembrar. Y parte de la semilla, ¿dónde cayó? Fuera del camino. A la orilla del camino, es decir, fuera del camino. ¿Otra parte dónde cayó? En pedregales. ¿A qué se referirá esto de pedregales? Se refiere, mi amado hermano y hermana, a que a lo mejor nuestro corazón está la semilla sembrada, cimentada ahí, y es un pedregal. ¿Sabe por qué? Porque tengo el cimiento y está duro. Pero cuando llegan las pruebas, ¿qué pasa? Llega la aflicción, la tristeza. ¿Qué pasa? Me alejo de la palabra. Me deprimo. Mis amados hermanos, no se trata de un cambio temporal. Es algo totalmente nuevo y diferente. Mis amados hermanos, lograr cambios tremendos no es quedarse a medio camino. No es quedarse a medias. Y mucho menos cuando se trata de una transformación como la requerimos usted y yo. La transformación la requiere todo hijo de Adán. El hombre también necesita que se le injerte algo que nunca antes fue injertado. ¿Cuál sería ese ejemplo? ¿De qué hablamos? La primera parte del versículo 6. ¿Cuál es?
Todo hombre necesita que se le injerte algo que nunca antes fue injertado. ¿De qué hablamos, hermanos? Vivimos como muertos, que requerimos vida. ¿Cómo se le llama este proceso de la muerte a la vida? Resurrección. ¿Usted ya resucitó? No. Entonces todo hombre requiere que se le injerte algo que nunca antes fue. Un cambio tan grande como lo es la resurrección. Amén, hermanos. Y participaremos cuando Cristo venga. Sin embargo, hermanos, el domingo pasado hablamos de que hoy día nosotros requerimos estar vivificados y tenemos esta necesidad de volver a la vida. Y hay algo, existe algo a lo que tenemos que renunciar, a lo que tenemos que morir, para que podamos ahora sí vivir de una manera como diferente y espiritual. Amén, hermanos. Es decir, hermanos, las cosas viejas ya deben de pasar. Todas deben de ser como hechas nuevas. ¿Sí? El hombre tiene que volver a nacer, mi amado hermano y hermana, nacer de lo alto, nacer de nuevo. El nacimiento natural es tan necesario para el cuerpo como el nacimiento espiritual es tan necesario ¿para qué? Para el espíritu. ¿Sí, hermanos? Y a muchos esta palabra, si yo le digo a usted, hermano, necesita nacer de nuevo. Usted podrá venir a consejería y decir, pastores, que mi esposo, mi esposa o mis hijos. Y quizás yo le voy a decir, hermana o hermano, ¿necesita qué? Nacer de nuevo. ¿Y usted qué va a hacer? Quizás a muchos esto les va a parecer duro y no les va a gustar. Porque ¿sabe por qué, hermanos? No les gusta escuchar eso. Tiene que nacer de nuevo. Porque están acostumbrados a las cosas del mundo. Es decir, ya no estamos comportándonos como hijos de Dios, como hijos espirituales, sino como hijos ¿de quién? Del mundo. ¿Les parece una puerta tan angosta por la que todavía no estamos dispuestos a pasar? Queremos hacerlo a nuestra manera o quizás agrandar esa puerta y pasar como podamos nosotros. Pero yo no quiero crear en usted, hermano y hermana, la ilusión falsa de que el cristiano auténtico solamente le basta arrepentirse un poco y ejercer algún don. Eso no es ser cristianos auténticos. Todos, usted y yo, creyente, pastor, directiva, ministerios, todos necesitamos, ¿qué, hermanos? ¿Qué necesitamos? Nacer de nuevo porque estamos muertos. Es decir, requerimos que el Dios de la vida nos dé esa vida. Quiero poner ejemplos nada más. ¿Recuerda a Manasés? Manasés, un rey de Judá. Él llega a Jerusalén y lo que hace es llenar de ídolos a Jerusalén. Manasés en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Sacrificó a sus hijos a los dioses falsos y paganos. Pero ¿sabe qué después hizo Manasés? Manasés después purificó el templo. Quitó todos los ídolos, la idolatría, y vivió una vida consagrada a Dios. Amén, hermanos. Es un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. Quizás no se acuerde de Manasés, pero quizás sí de Zaqueo en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda de Zaqueo? ¿Ha escuchado de Zaqueo? No hablo de un saqueador, no se preocupe, no pasa nada en su casa ahorita. Zaqueo era un publicano de Jericó. Era un negociador, voy a decirle así. Un ruin le llaman así. Alguien codicioso y ladrón. Así era Zaqueo. Pero después, él siguió a Cristo. Él dio la mitad de sus bienes a los pobres. Mis amados hermanos, en ambos hubo un nuevo nacimiento. Una resurrección de su naturaleza humana a un revivir de una condición muerta. ¿Qué hizo Manasés? ¿Qué tuvo que morir? ¿Qué tuvo que hacer morir? La idolatría. ¿Qué más? El sacrificio, la adoración a otros dioses paganos. A eso renunció. Y después purificó el templo, quitó esa idolatría y sobre todo vivió una vida consagrada, apartada. ¿A quién? A Dios.
Amén, hermanos. Ahora, ¿qué hizo Zaqueo? Después de robar, de la codicia, ¿qué hizo Zaqueo? Poner sus bienes, o al menos la mitad de sus bienes, y darlo ¿a quién? A los pobres. Pastor, yo no tengo bienes. Quizás tiene una casa, lo que tenga. Daría por lo menos la mitad de lo que tiene para algún pobre necesitado en la calle. ¿Lo haría? Muchos no. Requerimos renunciar a eso, mis amados hermanos. Pero para hacerlo tenemos que quitar la capa exterior que tenemos, que no nos deja ver. Encontrar debajo de esa capa exterior la misma naturaleza que también ellos tenían, la pecaminosa, como ellos mismos también. Solamente así nos vamos a poder dar cuenta que requerimos un cambio, requerimos nacer de nuevo. Veamos nuestro corazón, hermanos, así como el de ellos, quizás también de piedra, que no se atreve a ¿qué? A disponer por lo menos de la mitad de los bienes. ¿Para qué? Darlo a los pobres. Veíamos hace unos días en la célula Esther, me tocó predicar, y les decía a mis hermanas que la iglesia primitiva, uno de los principios que tenía era decir, primero tenían las cosas en común, y luego dice, vendían sus propiedades y las repartían, cada uno conforme a su necesidad. De tal modo que no había ninguna necesidad en la iglesia primitiva, porque todas eran suplidas. Yo no sé si usted se atrevería a eso, a vender su propiedad y darla a un pobre. Decíamos, tenemos que mirar nuestro corazón, hermanos, que también quizás está allí, es un corazón de piedra, por ese arraigo de tradiciones, de costumbres, quizás de una vida egocéntrica, egoísta e individualista. Y darnos cuenta que requerimos una transformación, un cambio total, algo nuevo, diferente. Requerimos estar espiritualmente como vivos, ya no muertos, hermanos. En la oración del día sábado decíamos, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para usted, hermano y hermana? Si cree en Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios para usted? Una vez, una oportunidad más, hermanos. ¿Quién es Dios para usted? ¿Nuestro qué? Nuestro Padre Celestial. Nuestro Creador. Nuestro Hacedor. Mis amados hermanos, ¿y qué es Dios? Según Juan 4:24. Apóyeme ahí con esta cita bíblica. ¿Qué es Dios? Juan 4:24. Si alguien lo tiene, lo puede compartir, por favor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué es Dios? Es espíritu. Y nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, como único y suficiente Salvador, ¿qué somos nosotros? Somos sus hijos, porque fuimos adoptados ¿por quién? Por Cristo Jesús, a precio de sangre en aquella cruz entregó por nosotros. Y si nosotros somos sus hijos, ¿cómo tenemos que ser? Espirituales, porque Dios es que espíritu, usted y yo tenemos que ser espirituales, dice la palabra del Señor. Y Pablo escribe a los Corintios y dice, ya no tenemos el espíritu que proviene de ¿quién? Del mundo. Ya no hemos de pensar, de actuar y de hacer como el mundo hace. Ahora tenemos el espíritu que proviene de ¿quién? De Dios. Es decir, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Mis amados hermanos, entonces requerimos nacer de nuevo. Sea el lugar donde nos movamos, hermanos, nuestros ojos necesitan estar abiertos. Sea el lugar donde estemos, nuestros ojos necesitan siempre estar, ¿cómo? Abiertos. Requieren siempre estar abiertos. Sea el país donde usted viva, donde vaya, necesitamos ser iluminados. Sea cual sea la iglesia, hermano y hermana, a la cual pertenezca, ¿sí? Nuestra voluntad tiene que ser encaminada en la dirección correcta.
Vuelvo a repetir 3 cosas, hermanos. Nacer de nuevo. Sea el lugar donde nos movamos, ¿sí? Nuestros ojos requieren ser abiertos. Tenemos que abrir los ojos. Sea el país donde vivamos, donde usted vaya, necesitamos ser iluminados. Y sea la iglesia, mi amado hermano y hermana, a la cual usted pertenezca, nuestra voluntad tiene que ser direccionada y encaminada en esa dirección correcta. No hay atajos, hermanos. Hay muchos caminos, sí, pero solamente uno nos lleva al Padre. Amén, hermanos. ¿Cuál es? Jesucristo mismo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es para mí. Y hermano y hermana, quizás ante muchas situaciones hemos tenido momentos donde sintamos falta de paz interior. ¿Y sabe por qué pasa? Porque no escogemos las cosas que nos brindan esa paz. Nos atraen las cosas de aquí del mundo y queremos adormecer, anestesiar las circunstancias y sentir una paz temporal. Pero la paz que nos da Dios es una paz eterna, una paz que sobrepasa nuestro entendimiento y mente limitada y que gobierna nuestras mentes y nuestro corazón. Y lo hace en ¿quién? En Cristo Jesús. Así que, mi amado hermano, sea cual sea nuestra posición en la vida, mi amado hermano, nuestro corazón interior debe centrarse siempre en las cosas de Dios. Amén, hermanos. De manera que yo quiero que usted apunte cómo poder manifestar una vida de manera espiritual. Tenemos que quitar cosas, renunciar a muchas cosas en nuestro diario vivir. Y si usted es inteligente como yo, memorícelas, pero si no, apunte también, por favor. ¿De qué manera nos podemos centrar en las cosas de lo alto, en las cosas espirituales y ya no en las cosas del mundo, ni en las cosas carnales y terrenales o temporales? Mi amado hermano y hermana, el orgullo debe pasar a la humildad. Debe dar paso a la humildad. Ya no el orgullo. ¿Ahora qué? ¿Ser cómo? Humildes. El fariseísmo, ¿saben lo que es el fariseísmo? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Los que, hermana? ¿Por qué religiosos? Porque este fariseo lo que hacía es, de alguna manera, obligar a que se cumpliera la ley de la Biblia, la ley de Dios. Pero eran los primeros en ¿qué? En no hacerla. Muchos de nosotros actuamos así. El fariseísmo tiene que pasar ahora a la sinceridad. Llevo 2. El orgullo debe pasar ¿a qué? A la humildad. El fariseísmo debe de pasar ¿a qué? A la sinceridad. Debemos ser sinceros, honestos ¿con quién? Con Dios. La indiferencia, hermanos y hermanas, la apatía debe pasar al interés. Interesarnos por las cosas ya no del mundo, por los asuntos ¿de quién? De Dios. Recordemos lo que Jesús en su niñez hizo. En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Así que requerimos poner interés profunda en las cosas de Dios. La mundanalidad, hermanos, tiene que pasar ahora a la santidad. Ya no las cosas del mundo. Ahora, así como Dios es santo, nosotros también debemos de ser como santos. Y mi amado hermano y hermana, en situaciones difíciles, circunstancias donde nos sintamos esa falta de paz, la incredulidad tiene que dar paso a la fe. De la incredulidad, ahora debo de pasar ¿a dónde? A la fe, a la convicción, a estar seguro. Mi hermano y hermana, estas cosas a veces gobiernan nuestra mente. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo empieza a tener dominio sobre nosotros, sobre nuestro corazón. Por tanto, ese dominio del enemigo, mi amado hermano, de su vida, debe ser eliminado. Y ahora, en su lugar, siempre debe de estar el reino de Dios, los asuntos de Dios. Es decir, el yo, mi yo, tiene que ser crucificado. ¿Juntamente con quién? Con Cristo Jesús. Y ahora tiene que reinar precisamente Él, Cristo Jesús en nosotros. Y mi amado hermano, hasta que no sucedan todas estas cosas, estos cambios, seguiremos tan muertos como hasta el día de hoy, pensando que estamos vivos espiritualmente. Pero cuando comienzan a suceder todas estas cosas en nuestra vida, ¿qué dijimos ahora? Humildad, sinceridad,
un interés profundo, la santidad y la fe y la convicción, el reino de Dios, entonces, hermanos, comenzaremos a tener vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros no queremos que haya vida espiritual en nuestra vida? Que haya pensamientos espirituales. Los matrimonios, que haya conversaciones como espirituales, sanas. Y entonces, hermanos, ¿qué dice la Escritura, versículo 7? Para mostrar, ¿qué dice? ¿En qué? En los siglos venideros, las que abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, ¿para quiénes? Para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces las riquezas de su gracia y su gloria serán reflejadas en nosotros, a través de nosotros. Es decir, hermanos, ahora mostraremos que estamos espiritualmente vivos a través de una nueva naturaleza que nace del corazón interno. Mostraremos un nuevo ser, ya no como el mundo. Comenzaremos a dar pasos para un nuevo comienzo. Tendremos ahora nuevos principios, ya no los del mundo, ya no con lo que hacía antes. Nuevos principios y ahora bíblicos, espirituales. Y sobre todo, hermanos, una nueva manera de pensar y de actuar. Tendremos siempre ¿a quién? A Cristo como primer lugar. Amén, hermanos. Y su riqueza, su gloria, su gracia será mostrada en nosotros, en su familia, en su iglesia, en el ministerio que Dios le ha encomendado. Amén, hermanas y hermanos. ¿Y para qué lo hará el Señor? Para su propósito y para su gloria. Para que usted y yo le demos honra y gloria a través de nuestra vida. Ahora una vida espiritual que va a honrar su santo nombre a través de una vida en santidad. Amén, hermanos. ¿Usted así lo anhela en su corazón? ¿Desea que su matrimonio pase de la muerte a la vida espiritual? Amén. Amén. ¿Desea que sus hijos pasen de esa muerte, separación de Dios hacia la vida espiritual ahora? Amén. ¿Desea que Dios le elija para un ministerio también y que a través de usted pueda obrar la gracia, obrar la gloria y las riquezas del Señor? Amén, hermanos. Pasar también nosotros mismos de esa muerte a vida. Amén. Póngase de pie, por favor, y oremos a nuestro Dios, pidiéndole a Él que nos recuerde que hay algo a lo que tenemos que morir para que Él nos resucite juntamente con Él. Y entonces nos recordemos que Él nos hizo sentar ahora en los lugares celestiales. Ya no somos carnales, terrenales y temporales. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Le invito a orar, por favor. Amantísimo Dios y Padre soberano, a ti damos gloria y honra. Y gracias, Padre, porque nos has pasado de muerte a vida. Nos has adoptado como tus hijos, siendo tú el Padre celestial, siendo tu Espíritu, Señor. Has cambiado nuestra condición, Señor, ahora. Y nuestra condición no pertenece a este mundo ni de este lado de la eternidad, sino que, Señor, está en los cielos, donde ahora tú te estás sentado, Señor, a la diestra de ese Padre celestial, como el Señor Salvador en Cristo Jesús. Y amado Padre eterno, hoy deseamos, Señor, que nuestro matrimonio, que nuestros hijos, que nuestra misma vida, si está a punto de la muerte, del quebranto, Señor, de la ruptura, de la separación, tú, Señor, le des vida. Es tu promesa, que tú muestres en los siglos venideros las abundantes riquezas de tu gracia, en esa bondad tuya, Señor, para con mi matrimonio, para con mis hijos, para conmigo mismo en el ministerio que tú me has llamado, Señor, a servirte. Y Padre, que recordemos, Señor, que nos has llamado, Señor, a nacer de nuevo, a manifestar una nueva naturaleza desde el corazón.
Si algo, Señor, he descuidado, si no lo he, Señor, hecho, a que tengan un nuevo comienzo, nuevos principios y sobre todo, Señor, una nueva manera de pensar, de actuar, para que pueda honrar tu santo nombre. Y así como tú eres santo, Señor, también yo ser santo. Así como Manasés, Señor, pueda vivir una vida consagrada, Señor, a ti. Y Padre, así como Zaqueo, quizás yo no tenga bienes, pero me has dado vida, Señor. Y que esa vida, Señor, la dedique en tiempo, Señor, y en servicio, en adoración a ti. Que te dé tiempo de calidad y que permanezca y mantenga firme mi comunión contigo, Señor. Sabiendo, Padre, que ahora, Señor, tú eres quien nos ha adoptado en Cristo Jesús como tus hijos. Y nos hace, Señor, ahora vivir espiritualmente por esa nueva vida que juntamente con Él nos has dado a través de la resurrección. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu promesa, Señor, y Padre soberano, gracias por tu salvación y por tu gracia. Lo hacemos todo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.